Y el invitado de hoy es Guido Fernando Parmo, que es vecino de Castelares, profesor de filosofía de la Universidad de Morón, del Instituto Rojas de Formación Docente de Moreno y del Círculo de Prensa. Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, y estamos a pocos días de las primarias y yo quería sacarme algunas, no dudas porque no las tengo, pero ¿por qué un profesor de filosofía hoy acá? Porque en realidad yo lo que quería hablar era el tema de la democracia en Grecia y las similitudes que yo creo que tiene muy pocas con la democracia actual, ¿no? La democracia actual todo el mundo la conoce. Contanos la democracia en Grecia. Digo, ¿qué siglo se establece? ¿El 5, el siglo de Pericles, como donde irrumpe la democracia? Bueno, hay distintas versiones, ¿no? Según los historiadores. Se suele pensar en el siglo V antes de Cristo, sobre todo como el siglo en donde la democracia llegó a su máxima como expresión, ¿no? Si bien en el cuarto también se puede seguir hablando de democracia, incluso dependiendo de cómo definamos democracia también se podría hablar desde antes, ¿no? Está bien. Ahora, ¿cómo irrumpe la democracia? Porque está muy asociado a los problemas de territorio, a los problemas de la economía en Grecia. Después nos quedamos solamente con el aspecto formal de la democracia, pero la democracia irrumpe desde ahí, ¿no? Sí, yo diría que el problema de la democracia en Grecia tiene que ver con cierta mentalidad que se dio en toda Grecia, ¿no? En Grecia en la antigüedad, en esta época que estamos hablando, bueno, no era un país como es hoy, por supuesto, sino que era un conjunto de ciudades, ciudades que eran independientes unas de las otras, ¿no? Ahora, en todas estas ciudades griegas, a partir del siglo VIII, VII, se empezó a dar como una nueva forma de entender el mundo. Y esa nueva forma de entender el mundo o esa nueva mentalidad, de alguna manera es la que pone las bases de esta nueva forma de organización social que llamamos democracia y que habría que definir para no confundirla con nuestra democracia, ¿no? Claro. Tal vez la característica más singular de la democracia griega o de estas ciudades griegas es que son sociedades que tienden a poner en común algunos elementos que los griegos consideraron que eran importantes, ¿no? Entonces, el problema de la democracia en Grecia es una cuestión de lo común y de lo público, ¿no? Más que de derechos, que los había, ¿no? Pero a mi juicio, el problema de la democracia es un tema de qué ponemos en común realmente, ¿no? Está bien, pero en común también estaba lo material. Claro, en común, ¿qué es lo que había en común? Sobre todo en Atenas, supongamos que es el caso tal vez más paradigmático, se ponen en común algunos elementos importantes que es lo que definen la vida democrática. En primer lugar, lo que se pone en común es el poder. Cuando aparecen las asambleas y pasan a ser la institución que define la vida social, en la asamblea se encuentra el poder de definir cómo se vive en esa sociedad. La asamblea, ¿no? general, hablas. Había dos tipos de asambleas. Sí. ¿No? Había una asamblea permanente, como un consejo, sí, que dependiendo de la época podía estar integrado por 400 o 500 asambleístas, digamos, que se elegían por sorteo y que tenían un periodo, el cargo tenía un periodo de 1 año y después se sorteaban nuevos, sí, y uno solo podía ocupar esa banca 2 veces en su vida. Y después había una asamblea abierta en donde participaban todos los ciudadanos. Entonces, lo que hace la asamblea es el poder que hasta esa época estaba en manos de una clase, el poder que hasta esa época era el privilegio de una clase muy pequeña, ahora se ve ampliado a todos los ciudadanos. Claro, la clase esa era la clase propietaria. Era la aristocracia, ¿no? Era la aristocracia. ¿Y no eran los propietarios? Sí, en muchas ciudades coincidía con que eran los propietarios, ¿no? Claro. Por lo general los ciudadanos en Grecia, por lo general, son propietarios, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos tipos de ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos que tienen muchas propiedades y ciudadanos que tienen pocas. Lo interesante de la democracia griega es que en esas asambleas las diferencias económicas, las diferencias de qué cantidad de tierras tiene uno, las diferencias de linaje, si uno es el hijo de un carpintero o el hijo de un noble,
esas diferencias en la asamblea se suspenden. Es decir, en la vida social hay diferencias, hay desigualdades, pero cuando estamos en la asamblea, ahí se suspenden todas esas diferencias. Está bien, ¿no? Todo el mundo tiene los mismos derechos, eso es lo que me estás diciendo, en la misma asamblea. En la asamblea, sí, en la asamblea tienen todos los mismos derechos, y como es una democracia directa, en donde todos los ciudadanos participan abiertamente en estas asambleas abiertas, cualquiera que podía sostener un discurso podía hablar. Sí. Hablar y opinar y después votar sobre el tema que se estuviera discutiendo, ¿no? Está bien, de ahí viene tanto interés después, tal vez pega un salto muy grande, ¿no? Pero viene tanto interés en Sócrates, Platón y Aristóteles en ordenar ese discurso que no sea tan descabellado y darle un método deductivo. Y, claro. Y demostrable el argumento en lo que uno está diciendo, que tenga cierta racionalidad en lo que uno está diciendo. Claro, hay muchos historiadores y filósofos que hablan que la filosofía es como hermana de la democracia griega, ¿no? Porque en la filosofía acontece lo mismo que en la asamblea. En la filosofía hay varios semejantes, pares o iguales ciudadanos que se juntan a discutir un tema y se discute. Y quien tenga más chances de llegar a una verdad o de imponer su punto de vista será quien pueda sostener mejor el discurso en la filosofía. Y en la asamblea pasa lo mismo. Entonces, pasa lo mismo, claro. Estos filósofos en muchos casos han problematizado el problema del discurso, el problema de la persuasión, el problema de la argumentación, ¿no? Ahí nace esa problemática que en la asamblea se va a poner en juego, ¿no? Ahora, vos nombraste el siglo VIII, del siglo VIII al siglo V, digamos, es como una suerte de renacimiento griego, ¿no? Sí, de nacimiento, digamos. ¿De nacimiento? Sí. Grecia tiene una historia bastante más larga, pero a partir del siglo VIII empieza a cambiar la mentalidad, empieza a formarse una nueva mentalidad. Sí, bueno, están los grandes juristas, legisladores, magistrados, Dracón, Solón, que van introduciendo reformas. Sí. ¿No es esto a partir del conflicto de los ciudadanos libres, sin territorio, que tienen problemas para subsistir? Sí, en algunos casos se dio así, ¿no? En algunos casos, como en Solón, por ejemplo, se dio el problema de la participación en la vida pública, tuvo que ver con darle alguna solución a una clase que estaba muy endeudada y que no tenía propiedades y que ya no se podía mantener, ¿no? Claro, porque la garantía, leí a partir de cosas que vos me diste para leer, de consultas que hice, de otros libros que conseguí, que la garantía era uno mismo. O sea, claro, si uno no podía pagar, perdía su libertad y era pasado esclavo. Claro, como en la antigüedad griega existían los esclavos, cabía la posibilidad de que uno cayera en el estatuto de esclavo, ¿no? Cosa que era para un ciudadano era lo peor, ¿no? Y seguramente. Esto lo corta Solón, justamente. Sí, lo corta Solón, sí. Está bien. Sí. Porque ahí yo veo también una necesidad de democratizar el reparto de tierras, ¿no? Ante el peligro de la aristocracia, de la oligarquía, de los propietarios, de que se le vengan los ciudadanos libres encima. Si no, terminaban en una sedición. Claro. De todas formas, digamos, habría que analizar cosas que, bueno, no vienen al caso ahora, ¿no? Pero me parece que el espíritu que refleja un poco lo que fue la democracia griega es esta idea de que, como decía antes, el poder, el saber en la filosofía, el arte, sean asuntos comunes, y que cuando decimos que son comunes o públicos, sean realmente comunes o públicos. Es decir, que si decimos que el poder de poder participar en una asamblea y definir asuntos de la polis, de la ciudad, si es para todos, es para todos. Y eso es lo que un poco intentaron hacer los griegos. No necesariamente que fueran todos iguales, ¿no? La idea de la igualdad en Grecia no es el valor que refleja el espíritu democrático. Más que la igualdad, lo que hay en Grecia es un equilibrio de poderes, ¿no? Claro. Los poderes no desaparecen, una equidad. ¿no? Una equidad, claro. No es que son todos iguales, no. Hay desigualdades económicas, desigualdades de clase, desigualdades de linaje, hay desigualdades de todo tipo, pero en algunos puntos esas desigualdades quedan suspendidas, como en la asamblea, como en el teatro griego, como en la filosofía. Ahí se podía participar, ¿no? Un corte y volvemos con Guido Fernández Parmo.